Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta clase número 2 que vamos a iniciar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta clase? Se encuentra en la página 9 de nuestra antología y ahí dicen las actividades, pero lo más importante es que tratemos el tema. Se denomina esta clase Teoría sobre el origen de los seres vivos. En ese instante necesito que por favor ustedes recuerden qué teorías nosotros podemos recordar de que existen de los seres vivos. A través de la historia de la humanidad han existido un sinfín de teorías, pero voy a mencionar unas cuantas que son como muy significativas en nosotros. Por ejemplo, podemos hablar de la teoría creacionista. Para los que tenemos alguna, pues, fe en alguna religión, pues podríamos hablar, por ejemplo, voy a poner en el ejemplo de la religión católica, respetando todas las demás religiones, es solo un ejemplo, pero ustedes, si tienen otra religión, piensen qué dice su religión con respecto al origen de los seres vivos. Bueno, pues en la católica mencionan que Dios creó a la tierra, ¿verdad? Luego creó en varios días, ¿verdad? Luego creó la luz. Después generó, pues, el agua. Después aparecieron las plantas, los animales y al final creó al hombre. Y esto tiene que ver o no con la realidad, pues sí, fíjense, si nosotros ponemos así como un ejemplo con la forma científica en que se dice que se generó el planeta, y luego se generó la atmósfera, después se generó el agua, posteriormente aparecieron macromoléculas, proteínas, vitaminas, lípidos, azúcares, etcétera, y después de miles o millones de ensayos bioquímicos, apareció la vida. Tiene que ver exactamente en la forma en que está la teoría creacionista. Y luego evolucionó la vida y apareció el hombre, el ser humano, para hacerlo en forma muy pequeña. Algunos dicen que la Biblia o que la teoría creacionista está basada en como formas de poderle explicar a la humanidad, que en ese entonces no tenía tantos conocimientos científicos como ahora, explicarles cómo se formó todo. Esa es una teoría creacionista y quiere decir que la ciencia no está peleada con las religiones. Sin embargo, la teoría creacionista, desde el punto de vista científico, no es aceptada. Pero bueno, quiero que recuerden lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Y después tenemos teorías hasta que pues la vida viene de otra parte del universo. Hay quienes juran y perjuran que las pirámides, por ejemplo, que tenemos en México, llegaron ovnis, descendieron extraterrestres y pudieron hacer las pirámides. Porque hay hasta figuritas así grabadas y todo como de tipo astronautas. Esa teoría obviamente no es aceptada por la ciencia. Pero hay un pero. Sí existen y ahora está muy actualizada, de moda. Bueno, ahora desde hace como 20 años. Para mí es un lapso muy pequeño de mi vida, pero para ustedes es más que su vida, ¿verdad? Resulta que sí, que se piensa que pudieron venir elementos químicos
moléculas o macromoléculas en meteoritos, en asteroides, entrar a través de la atmósfera y llegar al planeta y generar condiciones donde sería posible que pudiera iniciarse la vida. Son teorías que, bueno, ya están así como que, bueno, igual y sí, pero no tenemos ningún fundamento científico o muy pocos fundamentos científicos para poder apoyar esta teoría. Pero es probable que haya sido una de las formas en las cuales se generó la vida. No que hayan venido los ovnis y bajaran los extraterrestres, no, sino que se generaran las condiciones adecuadas para que hubiera vida. Interesante, ¿no? También hubo otras teorías como la teoría de la generación espontánea, hace 200, 300 años, y la gente hablaba de que de los trapos viejos nacían ratas, que de los animales muertos se generaban gusanos, nacían gusanos. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Más de uno de ustedes dirá, pues sí, de los animalitos muertos salen gusanos porque yo los he visto. Oh, error. No. Fíjense lo que estoy diciendo. Los gusanos no se generan de los animalitos muertos. Se generan de huevecillos que tienen sobre su piel los animalitos muertos. Nosotros en este instante, todos nosotros, aunque nos hayamos bañado bien y todo, tenemos en nuestra piel huevecillos de gusanos. ¡Ay, qué asquerosidad! Pues sí, así es. La vida es así. Pero ¿qué pasa? Que como estamos vivos, pues no nos pueden hacer nada. Pero si un ser vivo muere, pues los animalitos salen de los huevecillos y se los empiezan a comer. Entonces, los gusanos no salen de los animales muertos, salen de huevecillos que estaban sobre los animales vivos o muertos y se los empezaron a comer. Las ratas no salen de trapos viejos, no nacen de trapos viejos. Nacen de que las ratitas mamás van y hacen su nido en los trapos viejos o en el periódico o en lugares así como calientitos, ponen sus hijitos ahí nacen y cuando nacen pues o hacen más nidos o se van. Son conceptos diferentes. Pero no podemos criticar a las personas que hace siglos estaban pensando eso, porque no tenían la tecnología, no tenían los microscopios, no tenían muchas cosas que nosotros tenemos en la actualidad. Y bueno, por último, por hablar de otra teoría más, pues la teoría de la generación de la vida, donde nos mencionan que pues el Sol generó al planeta Tierra, que el planeta Tierra pues estaba formado por como lava, ¿verdad? Y esa lava, así como está nuestro núcleo, así, con pura lava, esa lava pues desprendía vapores y entre los vapores que desprendía era oxígeno e hidrógeno. Y entonces, cuando se evaporaba, pues hubo muchos ensayos bioquímicos, químicos, es decir, se unía esto con eso, no funcionaba y se separaba. Esto con esto no funcionaba y se separaba. Pero esto con esto sí funcionó y se juntó. Y formó una molécula, en este caso el agua. Qué maravilloso, ¿no? Yo me pongo a pensar, oh, si yo hubiera estado en ese momento, qué cosa tan preciosa de haber sido. Pero no había nadie. Y resulta que se forma el agua. Pero por el calor tan terrible que había, se evaporaba y luego se precipitaba. Formaba núcleos de condensación. El núcleo de condensación es la unión de la molécula del agua con una partícula de polvo y ¡pop! Hace que se precipite. Cuando hay poquitas partículas de polvo, los núcleos de condensación son muy pequeños y se forma así como lloviznita. Pero cuando hay muchos, caen goterones. Quizás alguna vez a ustedes les ha caído algún goterón, ¿no? Y hasta te haces, ay, ay, el agua, ¿verdad? Bueno, pues resulta que así empezó a precipitarse.
Y si alguna vez nosotros tenemos, por ejemplo, un sartén caliente y le echamos agua, se vuelve a evaporar. Y así era el ciclo, hasta que se juntó la cantidad suficiente de agua que se formaron todos los océanos, los lagos, los ríos, pero la temperatura era calientita, tibia, y entonces 37 grados, 36,5 grados, y empezaron a unirse todas pues, las moléculas, y en un momento dado generaron vida. La vida que era en esos momentos. Dicen que ahí aparecieron los virus y que aparecieron organismos pues muy simples y después las células procarióticas o procariontes y las células eucarióticas eucariontes que fueron de origen animal y vegetal. Y ahí estamos nosotros en las animales. Bueno, podríamos seguir platicando de esto, me encanta estar con ustedes, pero les encargo, por favor, que en la página 9 de su antología realicen estas actividades. A partir de hoy, he generado un eslogan que aparecerá en todas las clases al final, que dice, la ciencia sin conciencia no es ciencia. Que estén muy bien. Fue un placer estar con ustedes. Por favor, si tienen dudas, contáctenme, saben cómo hacerlo. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.